la información clara al público en general acerca de su tratamiento y prevención en tiempo y forma, así como a que se cumplan los estándares para la educación en diabetes contenidos en la norma oficial mexicana NOM 015 SSA 2-2010 y consecuentemente en las guías de práctica clínica, con el fin de que la educación terapéutica sea parte integral del tratamiento y sea accesible a todas las personas en riesgo o con cualquier tipo de diabetes, y de esta manera lograr la autonomía de la persona en el manejo y control de la enfermedad y mejorar su calidad de vida. En el segundo punto de acuerdo, se está exhortando al Gobierno de la República, a la Secretaría de Salud a nivel federal y a instituciones de salud correspondientes a garantizar el buen control de la diabetes en México a través de la realización de pruebas de hemoglobina glucosilada cada 3 meses dentro de los centros de salud del sistema público, del abasto y acceso continuo a insumos y pruebas clínicas para el buen control de la diabetes, de la creación de manera efectiva del expediente clínico y electrónico nacional de pacientes con enfermedad crónica y la inclusión de los mecanismos de educación terapéutica de la diabetes para las acciones de buen control de la misma. En el tercer punto de acuerdo, y bueno, desde luego esto conlleva, este exhorto, conlleva pues incluir la diabetes tipo 1 dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cuyo costo anual promedio estamos estimando alrededor de 63,000 pesos mínimo, pero que dentro de la ley de los derechos de las niñas y niños y adolescentes ya está contemplado como parte del derecho a su salud, que se contemplen también la atención integral, y a los pacientes con diabetes tipo 1 no tenemos por qué excluirlos ni discriminarlos dentro de estas atenciones a la salud. El tercer punto de acuerdo es un exhorto al Gobierno de la República y a la Secretaría de Salud a nivel federal y a instituciones de salud correspondientes a garantizar el acceso al tratamiento completo que permite el control óptimo de la diabetes tipo 1 en tiempo y forma, a revisar lo que está ya descrito en la norma oficial mexicana NOM 015 SSA 2-2010 y consecuentemente en las guías de práctica clínica para que se clarifiquen las diferencias entre los tipos de diabetes, utilizando el nombre completo de cada condición para evitar confusiones y explicar con claridad su condición autoinmune por la que no puede prevenirse o difícilmente prevenirse, así como evitar la discriminación de las personas que viven con diabetes tipo 1 y se asigne el presupuesto específico para la atención de este tipo de diabetes tipo 1, repito nuevamente, insisto, incluyéndolas dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en materia de salud. El día de hoy, en la agenda que tenemos en esta sesión del día de hoy, está pues inscritos estos 3 puntos de acuerdo como responsabilidad que tenemos los legisladores, y desde luego en una muy estrecha comunicación que hemos tenido con el sector salud y con las diferentes asociaciones que están preocupados por el tema de la diabetes en México, y desde luego en el marco de este día de que pues estamos de una manera u otra conmemorando el Día Internacional de la Salud, como un mensaje desde el Senado de la República para el pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador López Brito. Yo creo que esto es un gran ejemplo del uso de la mejor evidencia para el desarrollo de políticas públicas. Como han visto, control, mejora en el monitoreo y educación de la diabetes son grandes necesidades. Un país donde solo menos del 16% de los diabéticos está controlado, y un Senado que hace un llamado para garantizar
el buen control y el monitoreo de la diabetes mellitus. A continuación, le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela Ortiz. La doctora Gabriela Ortiz es médico epidemiólogo de la Dirección General de Epidemiología, es médico cirujano de la UNAM, tiene una maestría en organizaciones de salud de la Universidad de La Salle, y ella va a presentar a nombre del doctor Jesús Felipe González Roldán, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, los retos de los proyectos y programas del Gobierno de la República para garantizar el control de la diabetes. Entonces, bueno, pues esta presentación es muy pertinente después de la preocupación que acaba de expresar el Senado y ver ahora los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Salud para garantizar este control. Doctora. Muchas gracias, doctora Baqueda. Muy buenos días a todos. Buenos días al senador, buenos días, doctoras, buenos días, licenciado. Quisiera decirles que la Secretaría de Salud, preocupada por todas estas enfermedades crónicas, y no nada más la diabetes, sino la hipertensión, las dislipidemias y sobre todo la obesidad y el sobrepeso como factor de riesgos para derivar en todas estas enfermedades, puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. En este sentido, en el marco de esta estrategia que ha enfocado sus actividades para la prevención y control de estas enfermedades, les quiero decir que hoy por hoy hemos desarrollado y tenemos ya un sistema de información en crónicas que no se tenía antes. Hoy sabemos qué pacientes tenemos en cada unidad, en cada jurisdicción, en cada entidad federativa. Si me da la siguiente, por favor. Entonces, considerando la perspectiva de los determinantes sociales, como son los estilos de vida, las redes sociales, las comunitarias, las condiciones socioeconómicas y culturales ambientales, pues derivan todo este tipo de enfermedades, como bien lo había dicho el doctor Simón Baqueda. La siguiente, por favor. Hoy ese es nuestro modelo de atención médica, un modelo en el que todo se centra en un centro de salud con un médico de primer contacto. Como ustedes pueden ver en rojo, es toda la población que está solicitando una atención médica. En ese tiempo, pues tenemos personas que desarrollan alguna enfermedad, que tienen una condición como una enfermedad crónica, como una diabetes, como una obesidad, y que tenemos hoy unas unidades médicas de especialidad, las UNEMES. Tenemos 100 unidades repartidas en 29 entidades federativas. Claro, no nos dan abasto para la atención de este tipo de pacientes. Sin embargo, bueno, es una unidad que hemos puesto entre el primer nivel, el segundo y el tercer nivel para no saturar el segundo y tercer nivel de hospitales. En estas unidades lo que nosotros pretendemos es que en los centros de salud aquel paciente que no está controlado en su diabetes pase directamente a esta unidad y se le dé una atención integral. ¿Qué quiere decir esto? La ve el médico, lo ve el nutriólogo, lo ve el psicólogo, lo atiende perfectamente la enfermera, hay un trabajador social para buscar a todo este tipo de enfermos que en un momento dado no acuden a nuestras unidades. En este tiempo se controla al paciente alrededor de 6 meses, se le da una orientación, también a su familia se le da una orientación nutricional, porque recordemos que no nada más es el paciente el que tiene esta condición, sino también la familia padece todo este entorno de este tipo de enfermedades. Entonces necesitamos educar al paciente, necesitamos reeducarlo, necesitamos educar a toda su familia, para que también entiendan que el paciente no está solo, el paciente debe de entender también que su familia debe de estar enterada de todas las condiciones que puede vivir un paciente con diabetes. Entonces este es nuestro modelo hoy por hoy en atención médica. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Hemos innovado entonces la tecnología, han surgido diversos retos durante la implantación y operación, tanto en términos de infraestructura y capacidad tecnológica, como en términos de los recursos humanos disponibles y el esquema de operación. Los objetivos de estos sistemas es tener un registro de censo nominal, contar con un instrumento tecnológico que optimice el funcionamiento de los servicios de salud de primer nivel, sea fuente de información en salud valiosa sobre el control y tratamiento de los pacientes, y simplificar procesos para la planeación y el abasto oportuno de medicamentos. La siguiente, por favor. En este sentido, se han desarrollado diferentes plataformas en línea, como son los tableros de control de enfermedades crónicas.
En ellos tenemos el sistema de información en crónicas, como ustedes pueden ver, del lado derecho de la pantalla, y en el lado superior izquierdo de la pantalla es una red de excelencia en diabetes, donde nosotros estamos tomando la unidad de especialidades médicas con unos centros de salud. Ahí enfocamos todas las acciones, enfocamos recursos, enfocamos insumos, para que el paciente esté bien diagnosticado, esté bien controlado, y de ahí no se deriven las complicaciones. ¿Qué pretendemos nosotros como Secretaría de Salud? Prevenir sobre todo las complicaciones de los enfermos, porque ya tenemos enfermos. También queremos prevenir a todos aquellos que tienen ese factor de riesgo de sobrepeso y obesidad, a todos aquellos que tienen una prediabetes o una prehipertensión, y sobre todo el factor de riesgo de sobrepeso. En su lado izquierdo inferior está la plataforma de las unidades médicas de enfermedades crónicas. Todo esto nosotros ya lo podemos visualizar a nivel federal, a nivel de entidad federativa y a nivel de jurisdicción, para ver cómo están trabajando nuestros centros de salud y cómo se están visualizando también y distribuyendo los insumos que se proporcionan a nivel federal y también a nivel estatal. La siguiente, por favor. Ahorita traemos nosotros 1.316.155 pacientes con diabetes en 11.578 unidades de salud. Como ustedes pueden ver, traemos 748,000 pacientes con diabetes, alrededor de 870,000 pacientes con hipertensión, 509,000 con obesidad y 330,000 con dislipidemias en todo el país. Ustedes pueden ver el nivel de control, por ejemplo, de diabetes. De esos 748,000, tenemos un 41% del 20% que apenas se le toma una medición de hemoglobina glicosilada. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos un poco por debajo de lo requerido para controlar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque no se le hace medición de la hemoglobina glicosilada por varias cosas. Nuestro médico probablemente no esté con la condición, con la capacidad de hacer esa hemoglobina glicosilada, debido a que nuestros médicos de primer contacto ya son médicos que desde que salieron de la facultad no han sido ya capacitados. Nosotros nos hemos dedicado a capacitar ya alrededor de 30,000 médicos en todo el país, para que veamos realmente este control del paciente, para que utilicen la hemoglobina glicosilada, para que utilicen las insulinas, para que utilicen la combinación de medicamentos en nuestro paciente y tenga el paciente la mejor atención en un primer nivel, que no se nos vaya a un segundo nivel y a un tercer nivel de atención. La que sigue, por favor. Esta es nuestra plataforma de información en crónicas. La que sigue, por favor. Aquí les quiero mostrar que en la entidad de Tamaulipas tenemos alrededor de 42,000 pacientes con enfermedades crónicas. Esa es su estadística hasta ahorita, con 23,000 con pacientes con diabetes, 29,000 con pacientes con hipertensión, etcétera. La que sigue, por favor. Ustedes pueden visualizar esta plataforma. Aquí tenemos el Distrito Federal, por ejemplo, en la jurisdicción Venustiano Carranza, que tiene alrededor de 2,510 pacientes con alguna enfermedad crónica. Adelante, por favor. En Guanajuato, en la jurisdicción Celaya, en la unidad San José, Agua Azul, traemos 189 pacientes con diabetes en un centro de salud, y así ustedes pueden ver en esta plataforma hasta el centro de salud cuántos pacientes tenemos y qué nivel de control en ellos tenemos. Por ejemplo, este centro de salud tiene 147 pacientes con diabetes y un control del 50.8%. Adelante, por favor. Y tiene una buena medición de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en Tamaulipas, en la jurisdicción Matamoros, en la unidad, no alcanzo a ver la unidad de las culturas, traemos 110 pacientes con alguna enfermedad crónica, 65 pacientes con diabetes. No se le hace ninguna medición de hemoglobina, como ustedes pueden ver. Por supuesto, no tienen el control de esos pacientes. Adelante, por favor. Entonces, en estas plataformas nosotros podemos visualizar. La que sigue, por favor. Les traigo ejemplos de cómo ustedes pueden ver, ustedes como ciudadanos pueden ver y entrar en dónde les interesa a ustedes visualizar cómo estamos controlando a nuestros pacientes, en qué centro de salud, en qué jurisdicción. Adelante, por favor. Son ejemplos nada más de cómo estamos nosotros visualizando con pacientes que viven con diabetes. Adelante, por favor.
La calidad de la atención, por ejemplo, que tengan porcentaje de al menos una consulta médica con medición de glucosa, con revisión de pies, que es muy importante para el paciente con diabetes, los tratamientos prescritos que se le han dado a estos pacientes, la que sigue por favor, de acuerdo a la entidad federativa, la medición del IMC, pacientes con control y pacientes que se les hace alguna medición, adelante por favor. La presión arterial, la que sigue por favor. Y bueno, quiero decirles que traemos 26 redes de excelencia en obesidad y diabetes con 128 centros de salud, 589 consultorios, con 28 UNEMs y alrededor de 2.372 personal de salud que nos fortalecen y enfocan sus acciones en estos estados. Estas redes están enfocadas para la prevención, detección oportuna del tratamiento y de la detección de pacientes, calidad de la atención, una cobertura de capacitación en estos personajes que son personal de salud, abasto de medicamentos y laboratorio. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Hacer el 33% de detecciones integrales a la población de 20 años y más. Hasta ahorita traemos un 71% de personal capacitado que se ha graduado en diplomados en línea que nosotros les hemos proporcionado y tenemos un 82% de abasto de medicamentos para enfermos crónicos no transmisibles en los centros de salud. Esta es la plataforma de las unidades médicas de enfermedades crónicas, la que sigue por favor. Esta es cómo estamos repartidos en las entidades federativas, que les digo que son 29, la que sigue por favor. Y bueno, lo que nosotros queremos y los mayores de los retos de la Secretaría de Salud es, como yo les digo, tener un personal capacitado, un personal que sea también, que tenga esa capacidad de humanismo con nuestro paciente, que trate bien a nuestro paciente, que hable con él, que le explique perfectamente cuál es su condición de tener diabetes, cuál es su condición, cuál es su forma de vida y efectivamente que no es el estar ya sentenciado a tener una mala vida, a tener una mala calidad de vida o a estar muerto, ¿no? Definitivamente no. Un paciente con diabetes puede vivir perfectamente bien si ese personal médico de salud, ya sea el médico, la enfermera sobre todo, y todos a su alrededor, un nutriólogo, le explica perfectamente cómo debe de vivir. Ese es el reto que tenemos hoy por hoy en Secretaría de Salud. Y bueno, estamos enfocados en las redes de excelencia y que tengamos una atención primaria de salud efectiva. Gracias. Muchas gracias, doctora Ortiz. Pues acaban de ver un gran esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Salud y donde se ve cada vez mayor preocupación por tener datos, que pues es la forma de poder monitorear adecuadamente y poder identificar prioridades. Y este sistema, a pesar de tener poco tiempo, pues ya está permitiendo identificar grandes lagunas y grandes necesidades que después son traducidas y permiten que el Senado y otros grupos preocupados por estos problemas puedan tomar decisiones basadas en evidencia. A continuación, le voy a dar la palabra al licenciado Luis Manuel Encarnación, que es el director de la Fundación Mídete. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y cuenta con una especialidad en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de Francia y un diplomado en Planeación y Operación Legislativa por el ITAM. Además, cuenta con amplia experiencia en diversas organizaciones internacionales como la OCDE en París y es coordinador de la coalición Contrapeso, que integra a más de 40 organizaciones de la sociedad civil y entre los más recientes responsabilidades es consejero del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, el OMEN, de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues como todos ustedes saben, ha sido uno de los protagonistas de esta iniciativa del impuesto al refresco, que pues pensamos que ha tenido grandes resultados para la prevención de diabetes. Por favor, Luis Manuel. Muchas gracias, Simón y todos. Si me ayudan con la siguiente. ¿La siguiente? Eso. Para empezar, creo que ya se han dicho muchos sobre el problema que genera la diabetes en México. Por una parte, el costo social, por otra parte, el costo económico, los grandes problemas que representa vivir una persona con diabetes, el tema de las complicaciones cuando uno es bien cuidada, etcétera. Entonces, para nosotros en la Fundación Mídete, y es un tema importante que queremos atender en este foro, es el tema del control de la enfermedad, ¿no? Ya sea que tengas diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, el control es un elemento esencial e importante para garantizar la calidad de vida de la persona que vive con esta
con esta enfermedad. Y nada más para empezar, una cita que viene dentro de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, que dice que todas las enfermedades son importantes, pero la diabetes y sus principales factores de riesgo son una verdadera emergencia de salud pública, ya que ponen en riesgo la viabilidad del sistema de salud. Y como ya lo mencionó el senador López Brito, la diabetes representa un doble reto. Por una parte, los grandes recursos de atención que se tienen que gastar prácticamente, porque no es una inversión, es un gasto, por parte de los prestadores de servicios de salud, y por el otro parte, los grandes costos económicos y emocionales de las personas que viven con esta enfermedad. Entonces, un poquito de cifras nada más para redondear el problema. A nivel mundial hay 180 millones de personas que viven con diabetes y se espera que esta cifra se duplique para 2030. Como ya lo mencionaron, también en México hay cerca de 6, 8 millones de personas que viven con diabetes, pero se estima que sean el doble, que ya están diagnosticadas con diabetes, y se estima que sea el doble por las personas que no están diagnosticadas. Entonces, prácticamente estas personas que no están diagnosticadas están en un riesgo latente de falta de control, están en un riesgo latente de sufrir complicaciones y por lo tanto en un riesgo latente de tener una calidad de vida prácticamente por los suelos. Entonces sí se necesita trabajar mucho más, no solo en el diagnóstico oportuno, y también garantizar que las personas que estén diagnosticadas y las que se vayan a diagnosticar tengan un control no adecuado, sino un buen control y un control efectivo de la enfermedad para evitar ese tipo de complicaciones. ¿La que sigue? Entonces, en cuanto a los costos de la diabetes en México, pues sabemos que genera costos muy importantes de gran dimensión y que ponen sí en riesgo la viabilidad del sistema de salud pública. Por una parte, en México, los costos totales representan cerca de 8,000 millones de pesos al año y como ya lo mencioné al inicio, y como ya lo mencionaba también el senador, 51% de lo que se gasta en México para atender la diabetes lo gastan las familias. Entonces, ¿dónde está para nosotros el verdadero rol del sistema de salud, el verdadero rol del Estado para realmente brindar una atención adecuada y garantizar el control de los pacientes que viven con esta enfermedad? Y poniéndolo en perspectiva, en el Producto Interno Bruto en México, 15% es lo que se gasta en la atención médica, pero es casi 1% del PIB lo que se gasta en atención de complicaciones. 1% del PIB, para ponerlo en perspectiva, es más o menos lo que se invierte en México en tecnología, ¿no? Entonces, es un costo muy alto, bueno, se invierte muy poquito en tecnología, ¿no? Pero es muy alto el costo y es poco realmente lo que se está haciendo para garantizar la atención. Entonces, si hacemos esta comparativa, la diferencia o la comparativa entre el costo de atención versus el costo de complicaciones es 1 a 7. Entonces, el costo es altísimo y por lo tanto se deben de invertir cada vez más en brindar estos tratamientos de manera adecuada en el servicio de salud, brindar este tratamiento adecuado para los pacientes. Y volviendo al tema, es indispensable garantizar el control glucémico de las personas que viven con diabetes y por lo tanto, para la Fundación Miete, y estoy seguro que también para la Asociación Mexicana de Diabetes, para la Fundación Chespirito, para el Senado y por cualquier otra persona que sepa de diabetes y trabaje en este tema, el control glucémico debe ser una prioridad en el diseño y la implementación de todo tipo de políticas, programas, planes de acción, etcétera, etcétera. ¿Sigue? Entonces, en el tema de control, como ya lo mencionaban, solo 25% de las personas que están diagnosticadas con diabetes tienen un buen control de la enfermedad. Ya no hablamos de aquellas personas que se les realiza la prueba de hemoglobina glicosilada porque es mucho menor, pero frente a esta falta de control, de estas personas que están con mal control, 25%, una cuarta parte, están en riesgo alto y la mitad de esos están en riesgo muy alto de padecer complicaciones. Por eso la importancia de que hablamos también al inicio, de que la prevención no solo se debe de ver desde la prevención primaria para evitar que la persona tenga esta enfermedad, sino también desde la prevención secundaria y terciaria para evitar las complicaciones derivadas de esta enfermedad. La diabetes también es la principal causa de ceguera y amputaciones en México. Y también es 75% de las personas con diabetes fallecen por enfermedad cardiovascular. Entonces, no solo debemos de ver a la diabetes, como la enfermedad nada más o cualquier tipo de diabetes, sino también las enfermedades asociadas a la diabetes, como lo son las enfermedades cardiovasculares, porque ahí es donde tenemos el verdadero problema, donde juntamos los costos familiares, personales, económicos, etcétera, asociados a la diabetes en lo individual, pero también a las enfermedades relacionadas, o ya sea que inciden en la diabetes o que genera la propia diabetes. En la que sigue. Entonces, esta es una pequeña gráfica que
de lo que se conoce como la regla del 50%, o así le dicen, ¿no? En donde del total de personas que tienen diabetes en México, solo el 50% ha sido diagnosticada o sabe que tiene diabetes. De solo el 50% ha sido sometido a un tratamiento de diabetes y solo el 50% de este 50% tiene un buen control de su enfermedad. Entonces, en números más o menos muy similares a lo que dice el doctor Simón, 10%, 12% realmente las personas que tienen diabetes en México están controladas. Entonces, todo el 90% restante está en un riesgo latente de tener complicaciones y tener una afectación muy directa a su calidad de vida. Sí. Entonces, otra cita muy importante para ver el por qué necesitamos atender ese tema del doctor Simón Marguera es que el crecimiento en la mortalidad por diabetes y la falta de control de la enfermedad entre los pacientes diagnosticados hace de la calidad del tratamiento una de las mayores preocupaciones en México. Entonces, aquí está una de las principales propuestas o soluciones que vienen desde la sociedad civil, que se retoman en los puntos de acuerdo que mencionaba el senador, para realmente garantizar que la persona que viva con diabetes no viva la enfermedad de una manera inadecuada, no sobrelleve la enfermedad, como decía el senador también Fernández en la mañana, sino también que viva la diabetes, pero que tenga una calidad de vida buena. ¿Sigue? Entonces, nosotros a inicios de este año hicimos una serie de grupos de enfoque con pacientes, mujeres, hombres y personal del sistema de salud, para identificar realmente cuáles eran los principales obstáculos desde su perspectiva para garantizar el control de la diabetes. Entonces, básicamente y de manera general lo que nos mencionaban es una falta de corresponsabilidad, que eso es lo que nosotros identificamos. La responsabilidad de garantizar un control de la diabetes o de cualquier tipo de diabetes en México no solo se debe de ver, es responsabilidad del paciente o es responsabilidad del médico o es responsabilidad del sistema de salud, sino tiene que ver y se tiene que abordar desde una parte de corresponsabilidad donde se sumen todos los actores, porque así como lo decía también Gaby de la AMD en la mañana, así como es necesario que sí haya tiras reactivas, que sí haya insumos, que sí haya pruebas y demás, también el paciente tiene que poner de su parte para todo el tema del autocuidado, adherencia al tratamiento, etcétera. Entonces, como resultado de estos grupos de enfoque, lo que vimos de manera general es que a nivel paciente hay una falta de educación, información y percepción inadecuada de lo que es la enfermedad, no hay una adherencia al tratamiento, no hay un compromiso a su autocuidado, no queremos generalizar, pero es lo que observamos. Muchas veces no son responsables de su tratamiento farmacológico y no farmacológico, pero también viven en un ambiente que no es favorable para ellos, tanto a nivel familiar, tanto a nivel ambiental, como lo decía Simón, y también una falta de recursos, porque como lo bien decía el senador Fernández en la mañana, él tiene la ventaja de ser senador, ¿no? Y de poder pagar el tratamiento de su hijo que vive con diabetes tipo 1. Pero ¿qué pasa con una persona que vive en una zona rural en Chiapas, que no tiene un nivel socioeconómico bajo, no puede garantizar el cumplir y comprar todas las medicinas, porque por más que vaya el sistema de salud no le da todo lo que necesita. Entonces, por fuera tiene que comprar medicinas, terapias reactivas, insumos, etcétera, etcétera, y eso no lo puede cubrir con un salario mínimo. Y a nivel institucional, a nivel gobierno, médico, etcétera, lo que vemos básicamente, pues sí se hacen cosas, pero muchas de estas acciones representan esfuerzos inconexos por parte del gobierno. Hay grandes diferencias en calidad de servicios de una clínica a otra, incluso dentro de las mismas delegaciones, dentro de los mismos municipios. No hay un seguimiento efectivo de los pacientes y su avance. Los tratamientos que se dan no son personalizados, son casi genéricos y generales. No hay una detección de factores de riesgo en el primer nivel de contacto, cuando sí debería de haberlo de manera oportuna. Hay una falta también de capacitación real del personal de primer nivel de contacto para que puedan ellos detectar este tipo de síntomas y este tipo de factores de riesgo que representa para una persona tener diabetes tipo 2, pero también detección oportuna para las personas, niños jóvenes que viven con diabetes tipo 1. Y obviamente una atención totalmente centralizada en el médico, en donde no es multidisciplinaria, no es interdisciplinaria, y en donde prácticamente pues casi muchas veces no hay empatía del propio médico hacia el paciente, ¿no? Si tienen una consulta de 10 minutos, por lo más muchas veces ni siquiera lo ven a los ojos y es, te atiendo, te doy la receta genérica y vaya el que sigue. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para que realmente el tratamiento sí sea adecuado, sí sea personalizado y sea adecuado al estado de la enfermedad de cada uno de los pacientes que va al sistema de salud. ¿El que sigue? Entonces, de manera general, esto es lo que vemos, ¿no? Y esto es lo que nosotros necesitamos trabajar. Si hay esfuerzos, muchas veces son inconexos. Se debe de cumplir con la responsabilidad del propio Estado de garantizar esto.
pero también por parte del paciente, ¿no? Trabajar en la adherencia al tratamiento, en su autocuidado, etcétera, y de manera corresponsable, de manera conjunta, garantizar realmente el control de la enfermedad. ¿El que sigue? Entonces, frente a esta necesidad de garantizar el buen control de la diabetes en México, para nosotros en la Fundación Mídete y las organizaciones y los senadores que estamos convocando este evento, es necesario promover políticas y programas con un enfoque en la corresponsabilidad a nivel paciente y a nivel institucional, basadas principalmente en los siguientes objetivos: retrasar y controlar las complicaciones derivadas por la enfermedad y por la falta de un mal control, un control inadecuado de la diabetes, pero también evitar la discapacidad, y yo le agregaría, como le agregó el senador, garantizar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes, sea diabetes tipo 1, sea diabetes tipo 2, sea diabetes gestacional, independientemente del tipo de diabetes con el que vivan, tenemos que garantizar este tipo de acciones. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Entonces, de manera general, leyéndome un poquito las recomendaciones específicas que trabajamos junto con los senadores y que se presentaron específicamente en el punto de acuerdo que se presentó para el tema de control y que ya lo mencionaba el senador, son 6 temas. El primero es garantizar la realización cada 3 meses de la prueba de hemoglobina glucosilada dentro de los centros de salud como prueba estándar y continua de medición de control. Si no se realiza por lo menos este tipo de prueba, no podemos saber cómo está el estado de control de la diabetes en los pacientes y a nivel general. Sí se trabaja, se está realizando, pero como ya lo mencionaban, incluso con el sistema SIC, hay incluso entidades o centros de salud donde ni siquiera se realiza la prueba. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el paciente está controlado si ni siquiera tenemos una herramienta de medición que garantice y nos dé un panorama muy real de cómo está la persona? El segundo punto es establecer un indicador en el Sistema Nacional de Salud que mida el porcentaje de pacientes en control glucémico a través de la prueba de hemoglobina glucosilada. Insisto, está la Estrategia Nacional de Salud de Prevención y Control del Sobrepeso y la Obesidad, que uno de los indicadores sí lo habla sobre el tema de hemoglobina glucosilada, pero casi es garantizado aumentar el acceso a esta prueba o aumentar el porcentaje de personas a los que se le realiza esta prueba. Tenemos que ponernos más indicadores reales que son necesarios sí para garantizar este control. El tercero es garantizar el abasto y acceso continuo de insumos y pruebas clínicas relacionadas con la diabetes, que sean de manera individualizada, de acuerdo a la necesidad de cada paciente y de acuerdo a su estado de la enfermedad. Obviamente esto conlleva a un presupuesto adecuado y suficiente, y principalmente ahorita que la Cámara de Diputados está discutiendo el paquete económico, la ley de ingresos, pues bueno, si bien ya había dicho el secretario de Hacienda que no iba a haber un recorte en salud por la petición expresa de la senadora Maki, bueno, no nos podemos quedar con los recursos que se están invirtiendo actualmente en temas de tratamiento, en temas de detección, en temas de prevención, porque son insuficientes. Incluso comparado prevención con tratamiento, se invierte 11 veces más en tratamiento que en prevención, pero prevención, como bien lo decíamos, no se tiene que ver desde la perspectiva de prevenir que surja la enfermedad, sino prevenir ese tipo de complicaciones. Entonces se tiene que invertir más en esta parte. La cuarta es crear de manera efectiva el expediente clínico electrónico nacional. Sí sabemos que se está trabajando, se debe trabajar mucho más rápido para garantizar esto, porque sí permitirá que una persona a lo mejor que se muda de Tlaxcala a Tamaulipas, sí tenga realmente un seguimiento, un expediente que le permita al médico que lo va a ver cuál es el estado de la enfermedad, qué tipo de medicamento les está dando, qué nivel de tratamiento, cómo va el propio paciente para saber y dar este seguimiento. Si no, empezamos de cero y no funciona el tipo de tratamiento que se le está dando. El que sigue el quinto es asegurar tratamientos de atención seguros, efectivos y en forma para los diferentes tipos de diabetes, así como la regulación adecuada y efectiva del tratamiento y atención de padecimientos crónicos como la diabetes fuera de los centros certificados de salud. Lo que vemos muchas veces, y se dan consultas en farmacias, hay consultorios no regulados en donde normalmente una persona va con diabetes y no se le puede dar un seguimiento, no hay una referencia de este tipo de centros a un centro especializado en salud. Entonces sí debe de haber una mayor regulación para garantizar que las personas que vayan a este tipo de lugares de consultas por una asesoría médica les puedan ayudar incluso a detección de factores de riesgo, que hay una referencia al sistema de salud, etcétera. Y por último, incluir los mecanismos de educación terapéutica que, como ya lo habían dicho, la educación, el control, la prevención, todo de manera conjunta permitirá que realmente
las personas que vivan con diabetes estén controladas, que tengan una calidad de vida. Entonces, incluir estos mecanismos de educación terapéutica a la diabetes, incluyendo aquellas relacionadas con la capacitación de personal médico y de primer nivel, es decir, educación terapéutica para el paciente, para la familia del paciente y también para el personal médico, principalmente en el primer nivel, y que esto permita realmente un mayor conocimiento de la enfermedad, una mayor prevención, y el brindarle educación, ya lo mencionará Gaby en su presentación en la siguiente mesa. Garantizar una educación permitirá realmente que haya esta adherencia también al tratamiento, porque si se educa al paciente, si se le dan todas las herramientas, no solo desde insumos, sino también educativas, podremos garantizar una adherencia al tratamiento, un autocuidado y un verdadero compromiso con su tratamiento. Entonces, estas son las 6 recomendaciones específicas de la sociedad civil, como ya lo dije, retomadas y presentadas ya en el punto de acuerdo que ha presentado, encabezados por el senador. Entonces, agradecemos mucho este esfuerzo y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Manuel. Pues es un gran avance, y aquí pueden ver en Fundación Mídete parte de esa visión integral, desde estar preocupados por los servicios de salud y el entorno, y también por los pacientes y las cuestiones individuales, y con trabajo en todas estas áreas que es tan necesario. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar una presentación que se llama El reto de la diabetes tipo 1 en México, por la doctora Raquel Fartji, que es médico endocrinólogo, egresada de la Universidad de Anáhuac, endocrinóloga con una especialidad en endocrinología, metabolismo y diabetes de la clínica Joslin de la Universidad de Harvard, y es también profesor de la Escuela de Medicina del TEC ABC, y actualmente está preparando la creación del Registro Nacional de Diabetes tipo 1. Doctora. Gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Buen día a todos y muchísimas gracias a los senadores, en especial al senador Salvador López Brito, doctor Salvador López Brito, por apoyarnos en esto. Estamos eternamente agradecidos. Ya se ha hablado mucho de diabetes y se ha hablado un poquito de diabetes tipo 1. El día de hoy nos toca hablar sobre diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Se sabe que hay factores genéticos que tenemos que nos pueden dar para dar la enfermedad, pero también hay factores ambientales, y lo que pasa es que no conocemos a ciencia cierta cuáles son esos factores ambientales, por lo que hasta ahora no se puede prevenir, a pesar de que se han hecho múltiples estudios en Estados Unidos, encabezados por el doctor Schuyler, donde se ha tratado de prevenir esta enfermedad y no se ha logrado gran cosa, se ha gastado mucho dinero en eso y no se ha podido. Entonces es una enfermedad autoinmune donde el propio cuerpo destruye a sus propias células productoras de insulina, que son las células beta, y esto nos lleva a una deficiencia total de insulina. Al tener una deficiencia total de insulina, si no se trata al paciente, esta es totalmente mortal. En 1921 se descubrió la insulina y en 1922 Leonard Thompson fue el primer paciente que fue tratado con insulina. Al dar el tratamiento, los pacientes empezaron a sobrevivir, pero ¿cuál no sería la sorpresa 20 a 30 años después de la aparición de todas las complicaciones crónicas? Es por esto la importancia del buen control. En México está reportado, al menos hasta 2009, por Fernández Cantón en 2011, una mortalidad de 50 defunciones por año en menores de 15 años. Podríamos decir, bueno, es baja, pero no, ningún niño en México debería morir por diabetes tipo 1, ningún niño. Y menos aquellos que no son diagnosticados. No sabemos 50 que sabemos que tenían diabetes tipo 1, pero los que no sabemos, los que nunca llegaron al diagnóstico, como bien lo mencionó el senador Fernández Navarro, esos niños tampoco deberían de morir. Entonces es importante que toda la población sepa cómo estar alertas a los síntomas, que es muy fácil: mucha hambre, mucha sed y mucha orina y pérdida de peso, y que el paciente sea atendido. Bueno, que se le cheque la glucosa, que es muy fácil de hacer. Ahora tenemos en todos lados glucómetros, y que se detecte esta enfermedad. ¿La que sigue? La incidencia de diabetes tipo 1 a nivel mundial ha aumentado. Finlandia es uno de los países con más diabetes en el mundo, y ahí se hablaba de 42 casos por 100,000 por año, ya estamos en 65 casos por 100,000 por año, y se ha visto que ha aumentado la incidencia en niños menores de 5 años. En México
Cuando en el 98 hablábamos de 1.5 casos por 100,000 por año, ahora estamos hablando de 5 a 8.5 casos por 100,000 por año. Y en el 2014, si vemos la fuente de los anuarios de morbilidad de la Dirección General de Epidemiología, podemos ver que de diabetes tipo 2 hay 391 casos por 100,000 por año nuevos. De diabetes gestacional hay 23 casos por 100,000 por año y de diabetes tipo 1 son solo 7 casos por 100,000 por año, nuevos casos. Obviamente esto no se quita, entonces hay que tratarlos de por vida. Pero el punto aquí es que solo 1.6% de todos los casos de diabetes tienen diabetes tipo 1. Pero esta enfermedad no es prevenible y es mortal. Entonces el tratamiento completo es sumamente importante. Sabemos que el control deficiente lleva complicaciones. Existen complicaciones que son inherentes a la enfermedad, por ejemplo, la cetoacidosis diabética es como se presenta la enfermedad, se presentan con valores muy altos de glucosa, con los síntomas que ya mencioné, pero también ya con dificultad respiratoria y el paciente puede terminar en hospitalización, incluso en terapia intensiva. Eso lo queremos prevenir siempre para que un paciente que ya tuvo diabetes, que ya fue diagnosticado, que tal vez debutó con cetoacidosis diabética, nunca vuelva a tener una cetoacidosis por falta de insumos de insulina. La hipoglucemia es una complicación inherente al tratamiento, al no tener a las células beta, no se regula bien y entonces damos insulina y si damos de más, pues puede bajar la glucosa. Y por eso es que es tan importante medir 4 a 7 veces al día y si hacen ejercicio hasta 10 veces al día la glucosa. Luego existen las complicaciones crónicas por el mal manejo de la enfermedad y esas son la retinopatía, que como ya se mencionó nos puede llevar a ceguera, la nefropatía, que nos puede llevar a diálisis, y la neuropatía, que nos puede llevar a amputaciones, entre otras, porque también están las enfermedades cardiovasculares. Es mucho más barato comprar tiras e insulina de por vida que pagar diálisis en 20 años a un niño que fue diagnosticado a los 5 años. Este fue el estudio más importante que se ha publicado en diabetes tipo 1 y que de hecho tenemos ya seguimiento a 20 años. Es el estudio del control de la diabetes y sus complicaciones, salió en el 93 y como pueden ver en la línea roja, trataban de lograr un control con una hemoglobina glicosilada a menos de 7%, que eso es cuando hablamos de un buen control de la diabetes en adultos, en niños hablamos abajo de 7.5%, y eso era la terapia intensificada y la compararon con la terapia convencional que había hasta ese momento, que era 1 o 2 inyecciones de insulina NPH al día. Lo que se vio a lo largo de los años es que se podía reducir en un 76% la retinopatía, en un 60% la neuropatía y en un 54% la nefropatía. Esto ya se sabe, no lo tenemos que reinventar. Necesitamos controlar a nuestros pacientes si queremos reducir en un 60% nuestras complicaciones. Eso sí, el control intensivo con las insulinas que existían cuando se hizo este estudio llevaba a un aumento en hipoglucemias severas de 3 veces mayor que el tratamiento convencional. Lo bueno es que estamos en el siglo XXI, en el 2015, y tenemos muchas más nuevas insulinas, mejor forma de tratamiento y podemos prevenir mucho más las hipoglucemias severas. Entonces, la diabetes tipo 1, ya vimos que el control intensificado de glucosa reduce las complicaciones en un 60% aproximadamente, favorece la productividad de los pacientes, aumenta la calidad de vida y reduce los costos a largo plazo. Es imperativo que cada niño diagnosticado con diabetes tipo 1 se pueda tener su tratamiento y esos niños se hacen adultos y por hacerse adultos no se convierten en diabetes tipo 2, siguen teniendo diabetes tipo 1 y siguen necesitando insulina de por vida para tener una vida productiva, eficiente, porque pueden ser senadores, pueden ser médicos, pueden ser lo que quieran hacer con su vida lo pueden hacer, siempre y cuando cuenten con sus tiras de glucosa y con su insulina y con su acompañamiento. Quiero, para que todos más o menos entiendan, porque ha habido cambios en los sistemas de salud, sobre todo en el Seguro Social, donde se ha dejado de la insulina, los análogos de insulina, y actualmente solo hay NPH y rápida.
Y creo que es muy importante mostrar esto porque sí, bueno, sí hay insulina, pero hay de insulinas a insulinas. Entonces, para que todos entendamos por qué los que estamos en el sistema de salud estamos molestos con estos cambios, les quiero mostrar cómo es la secreción normal de insulina. Y la secreción normal de insulina, tenemos una cantidad de insulina que es la línea azul, donde se está produciendo un poquito de insulina todo el tiempo para nuestros requerimientos, y cada vez que comemos desayuno, comida o cena, hay una secreción mayor de insulina. Entonces, a lo que está todo el tiempo se le llama basal, y a lo que ocurre cuando comemos se le llama pulsátil o bolo o prandial, porque es de la comida. Y la insulina es como una llave que permite que la glucosa entre adentro de las células. Si no tenemos esa llave, la glucosa no entra, se acumula en el cuerpo lo que hace es que la tira por la orina, y por eso es que nos da mucha orina, mucha hambre y mucha sed, básicamente. La que sigue, por favor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es imitar lo que hace el cuerpo. Si damos insulina NPH dos veces al día en línea azul, y le ponemos también insulina rápida 2 veces al día como la línea roja, como pueden ver ustedes, hay horas del día en donde tenemos exceso de insulina e incluso horas del día donde tenemos deficiencia de insulina. Y la hora más preocupante es la noche, donde puede haber hipoglucemias severas que el paciente ni se entera. Y si es un paciente adulto mayor de 65 años, podría incluso sufrir de una arritmia y quedarse en su cama, morir. Entonces, por eso es que es tan importante, si podemos, mejor usar los análogos de insulina, la que sigue, donde podemos ver cómo con un análogo de acción prolongada que se puede dar 1 o 2 veces al día en la línea lila, pueden ver ustedes cómo se trata de imitar de mejor manera la insulina basal, y cuando damos el análogo de acción ultra rápida, pues se tiene que inyectar el paciente antes de cada comida, contar sus carbohidratos, que tiene que aprender a contarlos y tiene que saber hacer reglas de 3 y un montón de cosas matemáticas, como bien mencionó el senador, pero si hace todo eso puede lograr tener un control lo más parecido a lo que su páncreas hace. Entonces, para fines prácticos, su glucómetro y sus insulinas, sus análogos, son su páncreas. Y si yo no salgo de mi casa sin mi páncreas, los niños con diabetes tipo 1 tampoco deben de salir de su casa sin su páncreas. Entonces, tienen que tener un glucómetro con sus tiras para checarse 4 a 7 veces al día, y tienen que tener sus insulinas para inyectarse, porque uno no puede salir de su casa sin su páncreas. Y bueno, esto ya es más como ciencia ficción, pero existen microinfusoras de insulina que permiten que uno tenga un reservorio donde esté la insulina, y esta se pase por una cánula que va subcutánea que el paciente cambia cada 3er día, y ahí él solamente está recibiendo análogo de acción ultra rápida, y entonces está dando esta dosis chiquita de dosis basal, y luego la inyección, o sea, el paciente le avisa a la bomba, tengo tanto de glucosa y voy a comer tantos gramos, y entonces la bomba hace todos los cálculos que antes el paciente hacía solito, y ya la bomba le da la insulina. Obviamente la programamos nosotros. Ya hay muchos avances en el páncreas artificial en Estados Unidos, esperamos que sea una realidad para el 2017, pero nos conformamos con tiras, análogos, eso nos conformamos. Ahora, quiero tomar este momento para mencionar, en el Reino Unido y en Argentina, es muy interesante lo que están haciendo, porque en Argentina, bueno, en el Reino Unido toda la salud es pública y todo se le da a los pacientes, así es. Y en Argentina apenas se aprobó la ley para dar el tratamiento completo a los pacientes con diabetes. Y ahí lo que hacen es que el tratamiento es escalonado. ¿De qué manera? Los pacientes están con sus tiras y con sus análogos de insulina, pero si un paciente hace hipoglucemias severas con análogos de insulina, se cambia a microinfusora. Y entonces, o se cambia al análogo más reciente, que es mucho mejor para prevenir hipoglucemias. Y si con ese análogo sigue haciendo hipoglucemias, entonces se cambia a microinfusora. Y en el Reino Unido, que van súper avanzados, si con las microinfusoras siguen haciendo hipoglucemias, pues los trasplantan con islotes de páncreas. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que tenemos que darle a cada paciente lo que necesita para tener una calidad de vida ideal, para que no tenga complicaciones
ni crónicas ni agudas, con la mejor terapia para cada paciente en individual. Y bueno, ya se ha hablado mucho de las metas de control glucémico. Elena y yo hicimos esta tabla o gráfica donde se ve, lo ideal es pues estar sin diabetes en verde, tener glucosas antes de comer de 70 a 99 y menos de 140 y una hemoglobina glicosilada abajo de 5.7. Buen control, muy buen control es abajo de 6.5% de hemoglobina glicosilada. Un buen control pues entre 7 y 8, ¿no? Ahí los riesgos de complicaciones no son tan altos, pero lo que se ha visto en ese estudio que les comenté, el estudio del control de la diabetes y sus complicaciones, es que arriba de 9% el riesgo de complicaciones es exponencial. O sea, ningún paciente con diabetes tipo 1, tipo 2, cualquier diabetes en México debería tener una hemoglobina glicosilada mayor a 9%. Deberíamos al menos luchar por bajar al 9% a todos, y si ya logramos abajo de 7, pues fantastiquísimo, pero ningún paciente debería tener eso. Y bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento completo? Análogos de insulina, como ya mencioné, jeringas, plumas o microinfusora para darlo, el automonitoreo, que es mínimo 4 veces al día antes de cada comida, de preferencia 7 para checar 2 horas después, y si alguien hace ejercicio, se tiene que checar antes y después de hacer ejercicio, y queremos que hagan ejercicio nuestros niños, ¿no? Atención médica y nutricional integral, educación y acompañamiento, y aquí creo que nos falta que se hagan las pruebas de laboratorio para medir este control, como ya fue contemplado, y también que esté el glucagón, que es una hormona que pueden tener los pacientes en casa. En caso que tengan una hipoglucemia severa, se puede inyectar y pueden salir de esta hipoglucemia. Y es difícil de conseguir en México, pero debería ser una realidad que cada paciente que vive con diabetes tipo 1 tenga en su casa su glucagón. Ya mencionamos que la diabetes tipo 1 es un gasto catastrófico. ¿Qué es un gasto catastrófico? Pues es aquel que requiere más del 30% del ingreso familiar para el control de una enfermedad crónica. En un estudio de la doctora Gabriela García Galván en el Instituto Nacional de Pediatría, ella encontró que la diabetes tipo 1 fue un gasto catastrófico para el 98% de las familias que vio en su estudio. Entonces es muy alto. Ahora es muy interesante, en su costo es de 63,000 pesos por año promedio, pero fue muy interesante que la mitad de eso se fue en alimentación. O sea, eran niños que no estaban comiendo verduras, que no estaban comiendo proteína, y tuvieron que modificar mucho su dieta para aumentar la proteína y aumentar las verduras y la fruta, y eso aumentó el costo. Pero la otra mitad, que son, yo lo calculo siempre como 3,000 pesos por mes, que son como 36,000 pesos al año, es para pagar tiras, para pagar insulinas, para pagar la hemoglobina glicosilada, la visita al doctor, etcétera. Todo eso debe estar incluido, porque estos son niños que lo único que tienen es una célula beta que no funciona, es todo. Entonces hay que dárselos y ya, y si se los damos podemos prevenir las complicaciones. Ya, por ejemplo, el estudio del que les mencioné, ya tenemos datos hasta ahora que incluso se ha demostrado que se reduce en un 40% los infartos y la enfermedad cerebrovascular, o sea, la morbimortalidad cardiovascular. Si ya tenemos buen control desde el inicio, podemos prevenir eso. Entonces, como conclusiones, la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica, no es prevenible hasta ahora, ojalá algún día. El tratamiento intensificado con inyecciones de análogos de insulina y monitoreo de glucosa nos va a llevar a reducir la incidencia de complicaciones crónicas. En México existen todos los recursos necesarios para tratar la diabetes tipo 1. No estamos en África, tenemos todas las insulinas, tenemos todos los glucómetros, tenemos microinfusoras, tenemos todo. Existe, nada más necesitamos aplicarlo. Se desconoce el número total de pacientes. Yo pienso que es entre 500,000 y 1,000,000 de personas, o sea que si en el gobierno se pagan tratamientos como HIV, pues diabetes tipo 1 creo que está a la par, también es mortal, ¿no? Y también tenemos que vivir, entonces es todo. Y pedimos
se garantice el acceso al tratamiento completo para todos los mexicanos que viven con diabetes tipo 1 para reducir las complicaciones crónicas y las visitas a urgencia por hipoglucemia severa y por complicaciones. Tengo una iniciativa con un grupo que es el grupo Renace Diabetes tipo 1, que es un registro nacional de pacientes con diabetes tipo 1, es un registro nominal, es un registro hecho específicamente para meter todas las variables que son importantes para diabetes tipo 1 y nos permite tener datos confiables de incidencia, prevalencia, grado de control y complicaciones de los pacientes con diabetes tipo 1. Ahí está la página web y el que quiera, ahí está mi correo electrónico por si están interesados en participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Faraki. Pues nos acaba de dar la doctora un magnífico panorama de la situación. Como pueden ver, son dos mundos prácticamente diferentes, diabetes 1 y diabetes tipo 2. Sin embargo, pues tienen muchas coincidencias y se ven como una sola enfermedad. Y a continuación, y para cerrar esta primera sesión de mesas redondas, le voy a dar la palabra a la doctora Angélica Martínez Ramos Méndez, que es endocrinóloga pediatra y presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes, que debo decirles que la Asociación Mexicana de Diabetes es la asociación de diabetes que está de moda en el mundo de la salud pública, porque si ustedes saben, ahora que se ha discutido mucho lo del impuesto al refresco, pues lo apoyaron 13 sociedades de cardiólogos sin duda y de manera muy vocal, pero a nivel de diabetes, que es donde más se debería de ver una posición de apoyo al impuesto al refresco, pues solo se vio a la Asociación Mexicana de Diabetes. Entonces, bueno, pues mi reconocimiento y el de todos para ustedes. La doctora Angélica Martínez es egresada de médico cirujano de la Universidad de La Salle, es pediatra egresada del Hospital Español y endocrinóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene una serie de estudios en muchas instituciones y es coordinador médico del campamento Tonali para niños y jóvenes que viven con diabetes tipo 1 y es investigador principal en diversos protocolos y es actualmente presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes. Doctora. Muchas gracias. Buenas tardes y agradezco, que todos hayan venido a este foro que es muy importante. Y aquí voy a mencionar que quizá yo vengo y soy la voz de los niños y adolescentes en México el día de hoy. Los niños y adolescentes, cuando nosotros pensamos en los niños, quizá pensamos en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, nietos, primos o algún niño conocido. Y pensamos que son niños sanos y que a los niños lo que les gusta es el juego. En este punto pensamos que así son todos los niños, pero en cuestión de salud, la salud no es un juego. Y cuando estamos hablando de diabetes tipo 2, en México es una realidad. Y la diabetes tipo 2 en México, en niños y en adolescentes, no es un juego, es un reto. Y es un reto que nosotros nos tenemos que llevar como sociedad. Y tenemos que entender que tenemos que actuar desde ahora y actuar ya para poder tener resultados. La obesidad es un problema de salud, siendo México el primer lugar en la obesidad infantil a nivel mundial, y esto nos está condicionando, que la obesidad es uno de los principales riesgos de presentar diabetes. La diabetes es una epidemia que tenemos ahorita en este momento y es un problema de salud en todo el mundo, pero en México es muy importante, y es la epidemia moderna que pone en crisis al sector salud. Porque no solamente es ahorita en la actualidad y no solamente el día de hoy, sino estamos hablando que la diabetes es ya de muchos años atrás, pero que esto está condicionando un gasto económico a nivel nacional y que cada vez es mayor y obviamente esta implicación nos está llevando a todos. Hablando de números, voy a mencionar la prevalencia de obesidad infantil. Este es en la Encuesta Nacional de Salud del 2012, ya hace 3 años, pero finalmente es la encuesta que nosotros tenemos más fidedigna de la prevalencia que tenemos. En la edad preescolar, que son los niños menores de 5 años, es alrededor del 10%. Y nosotros, si vemos en la última gráfica a nivel nacional, pese a todas las estrategias que se han hecho, la estadística va incrementando año con año. Si nosotros vemos en estas estadísticas de la edad escolar entre los 5 y los 11 años, estamos hablando que es un 34.4%.
Y si vemos, prácticamente del 2006 al 2012 no hubo ninguna modificación. Y para hacer más énfasis, 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso y obesidad. Ahora, si nos vamos a una gráfica un poco más escandalosa, son el grupo de los adolescentes. Y los adolescentes que están representados entre los 12 y los 19 años son alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de nuestra población adolescente tiene este problema y que si nosotros no actuamos, ellos tienen el 80% de riesgo de tener obesidad en la vida adulta. Y ahorita se reportan 7 de cada 10 adultos con obesidad. Y a pesar de todos los programas de prevención actuales, vemos que no hay resultados. Estos programas no están funcionando al 100%, por lo que hay que cambiar una estrategia y cambiar todas las estrategias que estamos haciendo para poder prevenir y revertir esta epidemia. La prevalencia de diabetes, se habla de 387 millones de personas con diabetes y 50% de ellos que quizá no están diagnosticados. En México se estima que alrededor de 14 millones presentan esta enfermedad y son 95% hablando de diabetes tipo 2, tanto en niños, en adolescentes y en adultos. Y esto es consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, reitero que la diabetes en niños y en adolescentes no es un juego, es un reto y es un reto de todos nosotros en el que tenemos que actuar ahora. Las principales causas de mortalidad en México se ponen como la diabetes en segundo lugar, teniendo alrededor de 90,000 muertes de forma anual. Sin embargo, si nosotros consideramos que la diabetes condiciona problemas en otros órganos a nivel cardiovascular, renal, cerebrovascular, podríamos considerar que la diabetes es el primer lugar de mortalidad. Ahora, ¿nosotros somos culpables de la obesidad infantil en México? Sí, nosotros estamos favoreciendo ese ambiente obesogénico, ese ambiente que nos rodea, ese ambiente que nosotros le estamos dando a nuestros niños. México es el primer consumidor de refrescos en el mundo. Se calcula que son aproximadamente 163 litros por persona al año, que son 40% más que en Estados Unidos. Y el impuesto recaudado en los últimos 2 años, el impuesto que se le puso a las bebidas azucaradas, es más de 66,000 millones de pesos, en el cual solamente el 1% se destinó a Secretaría de Salud. Por lo cual, ¿cómo se aplicó a la sociedad? Ese impuesto debió de haber sido para campañas de prevención. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? ¿Cómo lo estamos previniendo? Por otro punto, los alimentos industrializados. ¿Quién regula el etiquetado de estos productos? Se basa que el etiquetado de estos productos viene en una dieta de 2,000 kilocalorías. Ningún niño necesita una dieta de 2,000 kilocalorías. En realidad es un exceso lo que se está considerando. Por otro punto tenemos la publicidad. Si nosotros hablamos de los cigarros, esa campaña es muy buena. Nos están diciendo que el tabaquismo nos puede matar, que el tabaquismo puede condicionar abortos, enfermedades. Y yo les pregunto, ¿la obesidad y la diabetes no es una enfermedad? ¿La obesidad y la diabetes no es la primera causa de muerte en México? Entonces, ¿por qué favorecemos a que todos estos productos industrializados vengan con promociones, con regalos? Que esto favorece a que los niños tengan mayor consumo de estos alimentos. Por otro lado, las escuelas. En las escuelas favorecen a la venta de alimentos industrializados, permiten el ingreso de estos alimentos y se considera que es alrededor del 40% del gasto mensual familiar en el que ellos están invirtiendo en estos productos. Los desayunos escolares, ¿en realidad son balanceados estos desayunos? ¿Quién los está supervisando? Y la ausencia de bebederos de agua potable. Se habló que alguno de los impuestos se podía meter para los bebederos de agua y en realidad no se aplicó en este rubro. Algunos no funcionales o en otras zonas ni siquiera se colocaron. Esto nos podría reducir el disminuir las bebidas endulzadas. Y en otro punto, el sedentarismo. Los niños, la actividad física en las escuelas. En realidad los programas que hay en la escuela realmente están bien coordinados. Nos ponen 2 horas de ejercicio a la semana. ¿Con eso es suficiente para que los niños puedan controlar esto? Son expertos en lo que lo están haciendo, nos hacen falta programas de educación para poder prevenir. Y estos deben de ser dirigidos por expertos. ¿Hacia quién van? ¿Hacia los niños? ¿Hacia los padres? Aquí hay que empezar, quizá por los padres, pero hay que tener mucho énfasis en los niños. Los niños son los que pueden cambiar. Si nosotros a los niños les enseñamos a separar la basura y a reciclar, ¿por qué no enseñarles a tener un mejor estilo de vida? Un estilo de vida saludable. Que aprendan a cuidarse, que aprendan a tener un estilo de vida de forma sana para evitar enfermarse. El gasto para detener la epidemia y la obesidad
la epidemia de obesidad y diabetes parece ser enorme. Si nosotros pensamos en que vamos a hacer campañas de prevención, es un gasto enorme. Pero si nosotros lo ponemos en una balanza, el costo para el control y el tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones es devastador. Y nosotros podemos considerar que la prevención puede ser 21 veces menos el gasto que se está invirtiendo en la diabetes. Más o menos se considera que son 780 millones de dólares de forma anual, y esto está reportado desde el 2010, y esta cantidad, este gasto económico es lo que se invierte a los pacientes con diabetes. Se considera un costo anual aproximado de entre 35 y 40 mil pesos por paciente, hablando de la diabetes tipo 2. Y esto es por ausentismo laboral, son más de 400 horas anuales en el que se pierde y hay un gasto más de 12,000 anuales. Medicamentos, insulinas, insumos, que incluyen las jeringas, las agujas, las tiras reactivas, los medidores para tener un buen control, las consultas médicas, los laboratorios médicos. Y eso sin tener en cuenta que alrededor del 50% de los pacientes están mal controlados, como lo vimos. Incluso solamente el 12% pueden tener un muy buen control de la diabetes. Pero pensando en este 50% que están muy mal controlados, tienen complicaciones crónicas a edades muy tempranas, y estamos viendo pacientes que requieren tratar los problemas del riñón, del corazón, de los ojos, requiriendo diálisis o estos tratamientos que son altamente costosos, y que esto implica que el gasto económico sea aún mayor en relación a lo que estamos viendo solamente con el control de la diabetes. Hay que promover y hay que sugerir ciertos planes estratégicos, pero aquí hay que actuar en comunidad. Hay que revertir la prevalencia de obesidad y diabetes tanto en niños, en adolescentes como adultos. Hay que mejorar y reforzar el sistema de salud, promover programas de educación para la detección y el tratamiento oportuno. ¿Cómo podemos hacer eso? Con educación médica continua dirigida al problema. Como mencionaba la doctora, hay algunos médicos que se tienen que seguir capacitando y hay muchos médicos que están en este proceso, pero se requiere todavía más fuerza para poder capacitar y que sean los médicos de primer nivel, los que están en contacto de primera instancia y poder detectar a tiempo. Programas de prevención en unidades de salud supervisados para tener una buena detección y tratamiento oportuno. Tener un plan integral en las escuelas, y esto incluye tanto ejercicio estructurado como educación en nutrición, pero tiene que ser por especialistas en el área para que realmente podamos tener una respuesta favorable. Tener valoración y seguimiento del estado nutricional de forma anual por ciertos especialistas y de tal forma poder tener estadísticas reales de que los resultados que estamos haciendo con todas las campañas de prevención tengan buenos resultados, y si no tienen resultados poder volver a cambiar esa estrategia. Y finalmente, retirar la venta de los productos industrializados en las escuelas. Por otro lado, hay que modificar el marco legal sobre la información y la venta de estos productos industrializados, y hay que marcar los objetivos tanto para la empresa y el gobierno que tienen sobre el compromiso para la prevención y el tratamiento de la obesidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues nosotros observando nosotros verificando que haya el etiquetado correcto de los alimentos, supervisado, y que tenga realmente el requerimiento que los niños están necesitando, que sea un requerimiento calórico real, que la publicidad esté controlada en ciertos horarios. Eso se ha intentado, pero bueno, sabemos que los niños quizá tampoco respetan horarios, entonces lo que hay que hacer es limitar esa publicidad y no estar promocionando alimentos que sabemos que no están siendo buenos para la salud de nuestros niños. Y finalmente, los impuestos que lleguen a estar aplicados para las bebidas endulzadas, que realmente los ocupemos para programas de prevención y que realmente esto lo hagamos ya, para poder revertir la prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 en niños, en adolescentes y en adultos, pero principalmente en la edad pediátrica. Y aquí es importante que todos tenemos que tener conciencia y que tenemos que actuar en equipo y en conjunto para que esto pueda tener resultados. Y mi pregunta es, ¿quién protege a nuestros niños y a nuestros adolescentes en México? Nosotros somos responsables de cada uno de nosotros y tenemos en nuestras manos, pero les vamos a dar esa responsabilidad a los niños para que ellos realmente decidan cuál es el futuro que ellos quieren. Pues en realidad no se los podemos dar. Entonces lo que tenemos que hacer es soluciones que existen para manejar y modificar esa curva de la epidemia de la obesidad y la diabetes. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos acciones inmediatas para poder actuar y poder hacer de esto un cambio de forma inmediata. Si nosotros nos juntamos, actuamos como sociedad, como gobierno y hacemos esto de forma como en equipo,
podemos ponerle en conjunto un alto a la diabetes, actuando por la diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez Ramos. Y bueno, vamos un poco retrasados en el programa. Yo creo que si hay unas 2 preguntas muy concretas que quieran hacerle a alguno de nuestros magníficos ponentes, pues podemos hacerlo, pero no los 10 minutos que habían programados por el tiempo. Quisiera hacer una observación en lo que se refiere a su propuesta de diabetes. En la ecuación de la salud, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que nos ha llevado a estos estadios con esta enfermedad tan devastadora? Tenemos al médico especializado, al médico general, tenemos a las enfermeras, tenemos a los epidemiólogos, tenemos los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, y todos trabajan para la diabetes y quieren todo para las personas con diabetes, pero sin las personas con diabetes. Si las personas con diabetes somos parte de este problema, también queremos ser parte de la solución. Y nosotros creemos que es muy importante que los patrones que han permitido que este problema se desarrolle a los niveles en los que se encuentra, exigen cambios radicales en las estrategias para atender el problema de los crónicos de este país. Para esto es indispensable que las personas con diabetes estén bien compenetradas en el problema y reciban el apoyo institucional. Porque en las normas y en los programas se escucha solo la voz del profesional, y esto es importante, pero la voz del paciente también se tiene que escuchar. Y para eso nosotros proponemos la educación de pares en diabetes. Personas con diabetes que se capaciten para que puedan ser o dar consejería a otras personas con diabetes y se puede establecer una cadena de atención a la enfermedad. Muchas gracias. Senador, ¿quiere hacer algún comentario? En 1954 se establece en la ciudad de Lyon, Francia, la primera clínica de prediabetes. En México se hizo en 2009 hasta que la Fundación IMSS, a través del doctor Kumate, hizo un evento donde se señalaba la prediabetes como una entidad clínica. Es decir, México llega a esas cuestiones 60 años después. ¿Qué esperamos con la diabetes? Debo decirles también que para esto ya hay antecedentes. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM nos otorgó la viabilidad de poder crear el primer diplomado en formación de educadores de pares en este país. Y creo con toda certeza que es también el primer diplomado avalado por una universidad de talante de la UNAM en toda América Latina. Nosotros le dimos vida a 73 educadores de pares en diabetes que están ahí esperando una posibilidad para poder incorporarse también en estas tareas en contra de la diabetes.